Estamos de fiesta. El pastor lo repite y lo repite para que nadie se olvide de que estamos de fiesta. ¿Ven? Estamos de fiesta celebrando las obras del Señor, la grandeza del Señor. Bueno, vamos a la palabra. Vamos a continuar recibiendo en Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 2. Leemos la palabra del Señor en Marcos capítulo 2. Dice: cuando él entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabían ni ante la puerta, y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4, y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba, que después de hacer una abertura bajaron la camilla en el que el paralítico estaba recostado. Verso 5. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo, Dios? De inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu de que razonaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué razonáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Oremos. Padre, gracias por tu presencia en este lugar, por darnos tu palabra, así como abriste el libro a aquellos discípulos camino a Emaús. Ábrenos el libro en esta noche, y que así como los corazones de ellos ardían, haz arder nuestros corazones. Háblanos al corazón, Padre. De nada valdría hablar y hablar y hablar si tu respaldo, tu presencia, tu espíritu no le da una impartición a esta palabra en nuestro espíritu. Por eso venimos a ponernos en tus manos, prestarte nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para poder ser una vasija útil de edificación a esta casa y a todos aquellos que en diferentes lugares nos están mirando a través del internet. Glorifícate, Padre, tal como te lo ha pedido mi hermano Francisco, uno mi fe a la de él. Glorifícate. Háblanos, Señor. Edifícanos, Señor. Consolida la fe, Señor, de tu pueblo, y cumple el propósito con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el miércoles nos concentramos en aquellos que cavilaban en sus corazones. Vimos la diferencia entre creer con el corazón y cavilar en el corazón. Vemos claramente que como creyentes debemos de cuidarnos de no ser de aquellos que tratan de camuflar la incredulidad mediante el uso de la razón, de los razonamientos. Nosotros estábamos hablando sobre esto, el Señor nos ministraba de la forma sutil, cómo la incredulidad puede disfrazarse y tratar de justificarse por medio de cuestionamientos de la razón humana, como pasó con los escribas que estaban sentados cuando Jesús confesó: tus pecados te son perdonados. Ellos no se imaginaban quién lo decía, y dice que cavilaban dentro de sí: ¿quién es este? ¿Acaso
puede perdonar pecados, sino solamente Dios puede perdonar pecados. Dios nos reveló en la sanidad del ciego los argumentos de la razón, que lo que hacen es que pueden en nosotros detener, impedir que el Señor pues se glorifique y lleve a cabo la obra que ya Él ha predestinado desde la eternidad para este tiempo. También decíamos que la razón, no es que la razón sea mala, la razón nos la dio Dios, pero cuando el pecado entró, cuando nuestra naturaleza cayó bajo el poder del pecado, ya la razón no sirve para explicar y traer a la comprensión, a la humanidad, las cosas espirituales, porque el hombre es natural, es carnal, dice la Biblia. Dice que el hombre carnal no puede discernir las cosas que son del espíritu. El espiritual sí, y las cosas de Dios hay que discernirlas por el espíritu. La razón no sirve para las cosas naturales. Por eso cometemos un grave error cuando tratamos de las cosas del espíritu, las obras de Dios, tratar de marcarla dentro de nuestro razonamiento. Entonces ahí viene la manifestación de la incredulidad, y entonces la cosa, en lugar de prosperar el propósito se estanca y haya tropiezo y oposición. Pero hoy vamos a hablar de la fe de los cuatro. Vamos ahora a meternos en la fe de los cuatro. Vimos el lado de la multitud y los escribas que estaban allá el miércoles, pero ahora vamos a concentrarnos en la fe de los cuatro. Diga conmigo, la fe de los cuatro. El Señor nos motivaba el miércoles pasado a no ser de la multitud y de los escribas incrédulos que están razonando, sino a ser de la fe de los cuatro. Diga, la fe de los cuatro. Bueno, mire, hay algo aquí que nos muestra que tal vez en el verso 3 dice: entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por cuatro. Hay una posibilidad de que hubieran, pienso yo, más personas aparte de los cuatro, pero yo veo la fe manifestada en los cuatro. Yo veo a Dios en el proceder de los cuatro. Yo veo la obra de Dios marchando, la obra de Dios avanzando, el propósito, el plan de Dios avanzando por medio de los cuatro. Por eso he sentido del Espíritu llamar a esta exposición la fe de los cuatro, porque la que se destaca son los cuatro, claro, después de Jesucristo. Pero ustedes saben que vio Jesús la fe de ellos, dice. O sea que la fe de ellos fue que trajo al mundo natural la obra de Dios, la materializó. Y como nos decía el Señor el miércoles pasado, Él ya desde la eternidad tiene todo cuadrado. Él crea las posibilidades, crea las condiciones en el tiempo presente para traer a la existencia natural lo que ya existe en lo espiritual. Y ese paralítico, Dios mismo ya lo tenía por ahí. Esos cuatro con los demás, ya el Señor los tenía. Esa casa que era de Pedro y se le había facilitado al Señor para que el Señor allí se reuniera y le hablara a la gente y la usara como su estancia en Capernaum, esa casa ya Dios la tenía predestinada para ese momento. Esos escribas que también razonaban, también estaban en el plan eterno. Todo estaba conjugándose para que se diera una obra, que trajera gloria al Hijo y gloria a Dios en ese lugar de Capernaum, y para encender una luz del reino en los comienzos del ministerio allí en Capernaum. Igual que hoy, este tiempo presente que ustedes están viviendo como iglesia, que estamos viviendo como pueblo de Dios, es un tiempo donde el Señor está conjugando factores, donde el Señor está dando el punto para traer a la realidad del mundo espiritual al mundo natural las cosas que ya Él ha preparado de antemano para que se den en este tiempo. Pero primero, decíamos, cuando Dios quiere materializar sus obras en esta tierra, Él primero va a inspirar fe en su pueblo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreo. Dice que es necesario que el que a Él se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Denle un aplauso al Señor. Hay que acercarse con fe para poder ver las obras de Dios en esta tierra. Bendito sea el Señor. Entonces, debemos aspirar, pedirle al Señor: hazme como esos cuatro.
y que mi fe sea como esa fe, Señor. Esa fe que tenían estos hombres se manifiesta ante Jesús y mueve a Jesús. Dice en el verso 5, dice, y viendo Jesús la fe de ellos. Primero, viendo Jesús la fe de ellos. ¿Cuántos saben que la fe se ve? Aunque por fe andamos, no por vista, la fe se ve. Entonces la fe del Señor es una fe que se ve en la manera como procedemos, en la manera como accionamos frente a los desafíos de Dios y en el hacer la obra de Dios. Y el Señor vio la fe de ellos. Ahora la pregunta que se levanta es, ¿qué vio el Señor? Hay 4 manifestaciones de esta fe, de estos 4. Mire, aquí 3 manifestaciones en la fe de los 4. Mire el verso 3. Vio el Señor la fe de ellos. ¿Qué vio el Señor? Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado, diga cargado, por 4. Diga 4 lo cargaban. Diga unanimidad. La fe de Dios que va a obrar la obra de Dios. Cuando Dios quiere hacer una obra determinada, en un tiempo determinado, en un lugar determinado, en una iglesia determinada, en creyente determinado, Dios va a soplar unanimidad. ¿Cuántos saben que Dios junta para actuar con poder, para liberar su poder? Lo primero que el Espíritu me muestra aquí, que Jesús vio en ellos, fue unanimidad. Otra cosa, otro detalle, mire, otro detalle importante también. En el verso 4, dice, cuando dice que ellos bajaron al paralítico después que rompieron el techo. La forma como bajarían a este paralítico por el hueco del techo, habla de unanimidad también. Usted se imagina, si lo amarraron la camilla, ¿cómo estos 4 tenían que bajar esa camilla? Tenía que haber unanimidad para que no se cayera el paralítico. Entonces, en esos 2 detallitos vemos la unanimidad de la fe. Diga unanimidad de la fe. Diga, la fe de los 4 era una fe unánime. Otro detalle lo encontramos en el verso 4. Dice que destaparon el techo, quitaron las tejas del techo y abrieron un boquete en el techo. Esto me habla de determinación. Esa es la segunda cualidad de la fe de los 4. Diga, la fe de los 4 tenía determinación. Diga unanimidad. Haga con su dedo, unanimidad. Segundo dedo, determinación. Ellos caminaron alrededor, la casa estaba full de gente, no pudieron entrar porque la gente había abarrotado la casa y buscaron la manera y se subieron al techo. ¿Cómo se subieron? Pues en la cultura hebrea las casas eran construidas generalmente con una escalera que llevaba al techo, porque los dueños de las casas, ellos veraneaban allá arriba, oraban en la azotea. Ustedes recuerdan a Pedro en Hechos 10 que subió a una azotea a orar. Y allá encima de la azotea hacían sus rituales y descansaban. Entonces siempre había una escalera en las casas que llevaba a la gente a hacer uso del techo. Entonces ellos subieron imagínese usted, cargando el paralítico, subieron las escaleras y se fueron al techo y abrieron un boquete y lo bajaron. Eso habla de determinación. Ellos fueron determinados a poner ese paralítico enfrente de Jesús. Y aunque se le dificultó la cosa, ellos dijeron, tenemos que ponerlo enfrente de Jesús. Diga determinación. Note bien. Entonces, cuando Dios quiere hacer una obra que traiga gloria a Cristo y gloria a su nombre en una comunidad, si Dios va a hacer algo grande a través de usted en Corona, Dios va a soplar unanimidad y Dios va a soplar determinación en esta casa.
Vaya anotando eso. Hay un tercer detalle, mírelo, en el verso 4 y 5, leemos el 4, dice, y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Diga conmigo, bajaron y viendo Jesús. Eso habla de compromiso. Ellos hicieron un compromiso. A mí esto me dice que esa gente habían hecho un compromiso. Unos con otros, los cuatro. No regresaremos sin el milagro. Tenemos que ver a Jesús porque Jesús puede hacernos el milagro. Y como ellos tenían un compromiso de lograr la obra, y déjeme, eso no vino de ellos, era Dios que estaba detrás de esto, porque iba a manifestar su gloria allí en Capernaum a través de este milagro, amén. Porque todo milagro de Dios, toda obra de Dios verdadera, va a despertar la gloria para el Dios verdadero. No hay gloria para el hombre. Entonces el Señor le sopló también, diga compromiso, diga unanimidad, diga determinación, compromiso. Eso fue lo que vio Jesús cuando dice al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué ve el Señor en la iglesia? El amanecer de Corona. El Señor quiere ver si aquí hay fe de Dios. Si en esta casa verdaderamente la fe es la maquinaria que está moviendo el trabajo de Dios en esta casa, aquí el Señor espera ver unanimidad, espera ver determinación y compromiso. Aleluya. Dile a tu hermano que está al lado tuyo, no nos conformemos con menos. Ustedes recuerdan que el miércoles, sentí por el Espíritu decirles cuando terminaba que es una etapa de seguir creciendo en fe. Esta casa va a una dimensión de crecer en fe. Y déjame decirle, y vive Jehová, que no digo esto por emoción. No lo digo por emoción. He aprendido a medida que he ido madurando un poquito más a no hablar si Dios no habla. Y vamos conociendo la voz del Espíritu. Cuando bajé ahora al baño y caminaba por la parte de abajo donde dan la clase de los niños, vi una multitud ahí abajo con pantalla. Y yo hice así y como que y yo veía los 3 niveles. Pastor, y dice el Espíritu, va a ser pronto. Lleno de gente para adorar a Dios, para darle la gloria a Dios en este lugar. Y tienen que creerlo. Se crece en fe. Cuando se crece en fe, se crece en unanimidad, se crece en determinación, se crece en compromiso. La iglesia que no vive en la dimensión de estos 3 factores no puede ver a plenitud la obra de Dios en medio de ella. Se dificulta mucho ver el reino materializarse, realizarse en medio de una iglesia donde no hay unanimidad, no hay determinación ni compromiso. Y estos 4 hombres, ellos reflejaron esto. Y yo quiero concentrarme en esta noche en la fe unánime. Diga conmigo, fe unánime. Diga, la fe de los 4 era una fe unánime. Yo quiero hacer algo, ilustrar algo acá sobre la unanimidad y sobre lo que pasó aquí. Yo voy a pedirle a usted, venga, póngase de pie un rato, venga acá. Y el varón, tráigame la mesa, por favor, usted también. Ven, Cristian, acá. Venga usted acá también. Muy bien. A veces a mí me gusta ilustrar. Si el Espíritu me da el permiso, yo lo hago. Es objetividad para que podamos entender esto. Ustedes van a ser como los 4 y van a cargar al paralítico. Que Dios te cuide y te guarde y te libre.
Sangre de Cristo te cubra. No, Cristian va a ir allá porque el objetivo es levantarlo y llevarlo. Cristian va a estar allá donde está el varón en la puerta y él va a tocarlo como para lograr la bendición y me lo van a traer otra vez. ¿Ok? ¿Quién va a comandar porque había uno que guiaba cuando Dios manda a hacer un trabajo siempre pone un cabeza. Él no dice vayan hagan eso, siempre él manda a alguien que es el que va Dios va a dar la instrucción a través de él. Pedro, usted instruya cómo es que van a levantar, usted acuéstese en la camilla. Cristian, espérelo allá, usted le va a poner la mano en la cabeza y me lo manda otra vez bendecido. Vayan atendiendo la fe unánime, manifestada aquí objetivamente. Oigan, vengan acá otra vez. Bájenlo. ¿Ustedes creen que era así que lo llevaban? Con la mano así. ¿Cómo piensa usted que lo llevaban? Va a haber tropiezo en el camino porque usted va de espalda. ¿Cómo es entonces? Arregle, corrija. Vamos a ver cómo ustedes se la van a arreglar. Y sobre los hombros. No cargaban así, sobre los hombros. Noten bien lo que está pasando ahí. Noten bien lo que está pasando. Noten bien lo que está pasando. Ahí. Lo bajan. Ahora, dele la bendición y mándemelo otra vez. Ahí está, lo tocó. Tráiganlo. Observen a los cargadores. A los 4. Observen lo que está pasando. Muy bien. Pueden sentarse. Levántese. Tome su lecho y llévelo para allá atrás el lecho. ¿Qué observaron ustedes en la acción que sucedió? Había una coordinación en los movimientos, ¿verdad? Fíjese que no todos eran del mismo tamaño. Habían uno más grande que el otro, pero ¿qué hizo el más chiquito? Levantó un poco la mano para subir la camilla para que hubiera la misma altura. No sé si usted observó que eso es unanimidad. Pero si él dice, es aquí que tiene que ir, aunque se caiga el cojito es que iba a levantar la mano, pesa mucho. Él se esforzó y fue y vino y levantó un poco la mano para llevar la camilla a la misma altura. Diga conmigo, el mismo nivel de altura. Aunque el más chiquito iba más incómodo, pero él se sacrificó. Se hizo unánime con los otros 3. Note bien. Porque ¿qué pasa? Aquí yo creo que tal vez no todos eran del mismo tamaño también. Pero me imagino que el que era más chiquito levantó un poco la mano, hizo un poco más de sacrificio. O tal vez el que era más grande se abajó un poquito ahí también. Porque cuando hay unanimidad del Espíritu, hermano, no importa que yo tenga que sacrificarme para yo ponerme al nivel de los demás, para yo poder lograr el objetivo de Dios, yo tengo que estar en sintonía, en el mismo espíritu, ponerme a la misma altura. Tengo que meterme en el mismo ritmo. Miren cómo caminaban ellos, en el mismo ritmo. ¿O no? Eso es unanimidad. Para que ese paralítico pudiera llegar a donde estaba Jesús, estas personas tuvieron que coordinar sus acciones, tuvieron que combinar sus acciones, tuvieron que llevar al mismo nivel su tamaño, ponerse todo del mismo tamaño, aunque sea por un momento.
A veces nos da brega a nosotros salir de nuestra comodidad, de nuestro, alterar un poquito nuestro tamaño o disminuirlo para ponernos en sintonía con los demás. Muchas veces queremos que todos se adapten a mí. Y así no se logra la obra de Dios. Aquí había una obra de Dios que iba a tomar lugar y Dios se valió de 4 hombres unánimes. Hay una obra grande que hacer en Corona. Hay una obra grande que hacer en Nueva York. Hay una obra grande que hacer en New Jersey de Dios. Hay mucho por hacer, iglesia, todavía. Hay una obra grande que Dios está por hacer en las naciones. Pero para Dios lograrla va a tener que restaurar la unanimidad en el cuerpo de Cristo. Fíjese que en esta ilustración fue necesaria la misma altura, fue necesaria la misma fuerza. Tuvieron que poner todos la misma fuerza, ¿verdad? Para mantener al paralítico bien acostadito como debe ser, para que no se volteara y se cayera. O para que la carga no fuera más pesada para uno que para el otro. Fue necesario la misma velocidad. Qué triste cuando varios quieren correr más rápido que el que está dirigiendo. O mucho más lento que el que está guiando. El varón, ¿dónde está el varón? Él tenía el liderazgo. Como entre los 4 había alguno que lo tenía. Y él era el que marcaba la velocidad y el ritmo. Y los otros seguían su ritmo. Igual acá. Pero no hay unanimidad cuando usted quiere correr más rápido que el que Dios ha llamado para guiar el asunto. O cuando usted quiere hacerlo más lento. Tiene que ir a la velocidad del líder. Y uso la palabra líder, no me gusta usarla mucho, pero la uso en el sentido del que está dando las instrucciones, del que está encargado con la responsabilidad. Este paralítico fue encargado a 4, pero debió haber un líder que era el que guiaba el asunto, el que dijo en el momento cuando no podían entrar. Ese fue el que tomó el liderazgo y dijo: vamos a subir por la escalera, vamos a meterlo por un boquete. Y los otros, ok, vamos, y subieron la escalera con él. Dios, en toda empresa que Dios establece y quiere llevar adelante en su reino, siempre va a poner un cabecilla, un líder que va a dar las instrucciones, a través del cual Dios va a dar las instrucciones. Así fue siempre. Entonces vamos a ver algo bien hermoso, ¿verdad? También fue necesario la misma motivación. ¿Cuántos lo creen? Si ellos no hubieran tenido la misma motivación, uno dice: bajen esta camilla, bájenla, yo me devuelvo, sigan ustedes. Pero todos estaban motivados para llevar a ese hombre al frente de Jesús y lograr el milagro. ¿Cuántos lo creen? Eso es unanimidad. Diga conmigo: la misma altura, la misma fuerza, la misma velocidad, la misma motivación. Y número 5, diga la misma dirección. Ay, aquí sí hay problema muchas veces. ¿Cuál era la meta donde querían llegar? ¿Dónde era que querían llevar al paralítico? A Jesús. La meta era la casa de Pedro, donde Jesús se quedaba. Ahí era que había que llevar al paralítico. Ellos no se desviaron para ningún sitio. No se pusieron a discutir en el camino. Vámonos por acá o por allá. No, por acá, ¿por qué no? Ellos iban en una dirección. Diga una. Era necesario una misma dirección. Mire cómo ellos fueron allá y regresaron acá. Imagínense que uno intente coger para la derecha y el otro para la izquierda. No se daña el propósito. Se cae el paralítico. Mire, son lecciones de fe. Ahora bien, muy importante, oiga bien, muy importante, una palabra en el verso 3. Que el Espíritu me enfocó. Dice: entonces vinieron a él trayendo a un paralítico, diga, cargado. Mire, esta palabra cargado es la palabra griega airómenon. Y esa palabra viene de airo.
Y esa palabra, airo, en Mateo 11:29 dice, es la palabra usada cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Dónde se pone un yugo? En el cuello. Note bien, la palabra llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, es la palabra airo, de donde viene el término airómenon. Y Jesús la utiliza para hablar del yugo que va en el cuello. En Marcos 8:34 dice, el que no toma su cruz, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. ¿Dónde se cargó la cruz? ¿Dónde se cargaba la cruz? Sobre los hombros. Note bien, ahorita querían cargar al paralítico aquí, tremendo ahí. No, la palabra original que se utiliza aquí en el griego dice que lo llevaban sobre los hombros, a la altura del cuello. Note bien eso. Si vamos a ver el término original que se utilizó, hay más de 15 palabras en el original griego para este término de cargar y llevar. Y el que se utilizó implica al nivel de los hombros. Iban cargando y era una costumbre realmente llevar sobre los hombros un encargo. Y más de esa índole. Ahora, esa palabra, levantar hasta el nivel de los hombros para llevar a un punto, a un lugar determinado. Eso es airómenon. Estaban llevándolo. Lo levantaron, se lo pusieron sobre el hombro los cuatro de una manera sincronizada y comenzaron a caminar hacia donde estaba Jesús. Esa es la idea del término. Diga conmigo, sobre los hombros. Diga, no lo llevaban arrastrando. Esto es importante. No agarraron a la paralítico, iban arrastrándolo. Para más fácil, amárrenlo ahí y arrastremos la camilla. No. Diga, sobre los hombros. Fíjese, diga conmigo, los encargos de Dios. ¿Cuántos creen que esa obra de esos cuatro era un encargo de Dios en ese momento? Recuerden, por eso empecé el miércoles diciendo que eso era algo predestinado por Dios para levantar la gloria del Hijo ahí en Capernaum. Esa obra tenía que suceder porque ya estaba prescrita en la eternidad. Y esos hombres, sin darse cuenta, estaban cumpliendo con un encargo divino, con una tarea y una obra divina. ¿Cuántos lo creen? Y aunque usted no lo cree, es verdad. Entonces diga conmigo, diga, los encargos de Dios no se llevan al rastro, ni se cargan solo, sino sobre los hombros y unánimes. ¿Lo entendió? Diga, responsabilidad compartida. Donde no hay hombros unánimes, habrá que arrastrar o detenerse a esperar que hayan. ¿Me escuchan? Donde no hay hombros unánimes, habrá que arrastrar o detenerse a esperar que hayan. Por eso es que es importante que hayan hombros unánimes, con espíritu unánime, con fe unánime, como estos cuatro. Muchas cosas de Dios se están llevando por la fuerza, con mucho trabajo, con muchas dificultades. Muchos proyectos de Dios van lentos. Otros se han quedado rezagados. Otros están pasando por etapas de profundo sufrimiento y calamidad porque no hay hombros unánimes. Y los ministros que están solos, los hombres de Dios que están solos trabajando, tienen que estar como arrastrando la obra, arrastrando las cosas de Dios. Porque la obra de Dios nadie nunca la hizo solo. Ni siquiera Dios trabaja solo. ¿Cómo, pastor? Pues sí, la Biblia nos habla de la Trinidad. Dios dijo, hagamos.
Plural, hagamos. Padre y Espíritu Santo, la salvación. El Padre nos escogió. El Hijo nos santificó con su sangre, nos redimió con su sangre y el Espíritu Santo nos santificó. Los tres colaborando. Y cuando Jesús ora en San Juan 17, que habla de, Padre, los que tú me diste desde antes de la fundación del mundo, yo los guardé. Y habla de que ellos trabajando el uno con el otro, juntos. La obra de Dios no la hace un hombre, no es una obra para individualistas. Es en unanimidad. Hombros con hombro. Diga conmigo, hombros con hombro. Hale así a tu hermano, di hombro con hombro. Di juntemos nuestros hombros y carguemos la responsabilidad del reino. ¡Aleluya! Bendito el Señor. Santo. Oh, mis amados, tenemos que orar y orar y orar y orar para que hayan hombros unánimes. Dios hace prosperar su obra en donde se combinan los hombros. ¿Dónde Dios hace prosperar su obra? Vuelva y diga, hombros con hombros. Ustedes saben que Jesús hizo algo muy lindo. Dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y pastores y maestros para la obra, para equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué yo veo allí? Que la unción de Cristo fue vaciada, el Espíritu de Cristo, sobre sus ministros, para que los ministros, trabajando en equipo, hombro con hombro, pudieran llevar adelante el propósito. Note bien, siempre hay un cabeza, hay un líder, empezando por Jesús, del cual el Padre saca el Espíritu que tiene y se lo transfiere para que ellos hagan la obra hombros con hombros. ¿Sabe qué es lo que yo entiendo? Que Jesucristo unió sus hombros con los nuestros para que carguemos con Él la responsabilidad del reino. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Y esto a mí me ministra porque Cristo puede hacerlo solo porque Él es Dios. Sin embargo, busca tus hombros. Unanimidad es del cielo, es del Espíritu. Unanimidad y hombros unánimes significa hacerse uno con el que dirige e inspira. Diga conmigo, hacerse uno con el que dirige y el que inspira. Jesús inspira los 5 ministerios y ellos se hacen uno con Cristo para levantar una iglesia unida que lleve el reino a las naciones. Mire, siempre Dios va a pedir que nos hagamos uno con Él a través de la persona que Él escoge para que guíe. Eso es bíblico, 100% bíblico, espiritual. O sea que mi unanimidad comienza primero con el que está al frente. No te pierdan eso. Todos ustedes, si son ovejas de este rebaño y están siendo pastoreadas por este pastor que Dios ha puesto, ¿cuántos creen que Dios lo ha puesto? Amén. Tienen que poner los hombros, juntar los hombros, ser uno en un mismo espíritu, ser uno, unánime en una misma motivación, ser unánime en una misma disposición, ser unánime en un mismo ánimo, coraje, valor, para llevar a cabo la obra de Dios. Diga conmigo, donde no hay hombros unidos, es muy difícil lograr la meta de Dios. Porque es muy dificultoso y causa muchos contratiempos cuando no hay hombros unidos en el propósito que Dios quiere lograr
en la tierra a través de los suyos, es que Dios usa un mecanismo que usted y yo lo hemos visto y es muy simple. Cuando Dios quiere hacer una obra como esa del paralítico en la tierra, en un lugar como en Capernaum, quiere hacerla en Corona y en Bronx, en New Jersey, donde quiera que está la iglesia del Señor, en las naciones donde están nuestros hermanos mirándonos, Dios siempre va a soplar unanimidad, va a buscar hombros, va a ungir hombros para que carguen esa responsabilidad. Ahora, si allí en ese proyecto de Dios, escuche bien, cuando Dios quiere hacer algo y quiere unir los hombros, al que no quiere unirse, ni está listo para unirse, Dios lo separa. ¿Qué hace Dios? Lo aparta. Ah, ¿tú no quieres hacerte uno? ¿No quieres prestar tus hombros? Pues te pongo en otro sitio. Te separo de acá porque aquí yo tengo un propósito y quiero unir hombros. Mi mandato, el soplo de mi espíritu ahora son hombros unidos. Y todo hombro que no se quiere unir, pues vaya hacia otro sitio. No exagero, van a ver. Muchas veces nosotros nos quejamos y nos dolemos, como es normal cuando nos amamos y amamos a los hermanos, cuando Dios se lleva a alguien que no quiere unirse al propósito. Pero muchas veces es una obra de Dios para seguir llevando adelante su propósito. Porque el hombro que no se una para cargar la responsabilidad de Dios, para lograr la obra que Dios quiere hacer en un lugar, Dios lo va a separar. Se lo lleva a otro sitio, donde tal vez encaja mejor. Mire, en Hechos, Pablo dice, antes de hablarle de lo que sucede en Hechos, que el Señor cuando resucitó se le apareció a más de 500. ¿Cuántos lo han leído? Ahora fíjese qué pasa. Dios tenía un proyecto en las naciones. ¿Y qué pasó con los 500? Cuando usted va a Hechos capítulo 1, usted ve que hay 120, unos 120. ¿Qué pasó con los otros 480? $380, perdón, me falló la gramática. Ah, matemática. Ah, están atentos, ya me di cuenta. No están durmiéndose. Mire, los 380, no sé dónde se fueron. ¿Qué pasó con ellos? Pero ahí hay 120. Fíjense que cuando esos 120 estaban unánimes, ¿qué descendió? El Espíritu Santo se derramó. Se abrieron los cielos. Hasta que esos 120 no estuvieron unánimes, no juntaron sus hombros en oración y ruego como Dios quería para llevar a cabo la obra, no bajó. Note bien. Ah, que los 380, eso, ¿quién sabe dónde Dios lo tenía por allá? Esto, apártamelo un rato por allá. Porque yo quiero, lo que quiero hacer es con gente unánime. Y esos 380 no están unánimes. Amén. Y usted ve en todo el libro de los Hechos después cómo la unción de unanimidad está constante. Y estaban unánimes juntos. Predicaban el evangelio unánimes. Oraban unánimes. Comían unánimes. Oían la palabra unánime. Todo lo hacían unánime. Cargando. ¿Sabe qué significa? Donde quiera se juntaban los hombros. Donde quiera habían hombros juntos trabajando para el avance del reino de Dios. Por eso donde quiera que entraba la iglesia había un impacto. Sucedían los milagros. El poder de Dios se desataba. Porque la responsabilidad estaba siendo cargada dignamente con unanimidad sobre los hombros. Diga conmigo, hombros juntos proveen milagros. ¿Ustedes recuerdan los 32,000 gedeones? ¿Cuántos quedaron?
Eran 32,000. Llévamelos a las aguas. A ver cuáles son los que juntan los hombros. ¿Cómo beben? 300 juntaron hombros. Los otros, aguántame, que vayan a otra cosa por allá. Apártamelo. Es con esto que voy a vencer a Madián. Y esos 300 hicieron el trabajo. Porque cuando, lo que Dios busca no es cuántos hay, sino cuántos están unánimes. ¡Aleluya! ¿Ustedes recuerdan los 70 que ayudaban a Moisés? Que Dios puso del espíritu de Moisés sobre ellos. Ay, ay, ay. ¿Cuántos eran? Pero ¿qué pasó con Coré, Datán y Abirán? Se negaron los hombros. Ellos se rebelaron. No juntaron los hombros con el ungido. ¿Y qué pasó con ellos? Dios dijo, esto tengo yo que, con todos los que están con ellos, con su familia, tengo que separarlo, porque ese espíritu, estos hombros no pueden cargar mi responsabilidad en este desierto. Y Dios buscó al norte, a ver dónde iba a mandar a Coré, Datán y Abirán, al sur. Miró al este y al oeste y dice, este desierto, es que no tengo dónde meterlo, entonces déjame meterlo abajo de la tierra. Lo enterró debajo de la tierra. ¿Usted se imagina? Se lo tragó la tierra. Porque en el desierto, ¿dónde los iba a mandar para que no siguieran dando carpeta? Porque es que Jesús lo dijo, el que conmigo nos recoge. Así que por eso es que a veces el Señor se lo lleva lejos, a otro sitio, lo saca del área. Parece como cruel. Pero hermano, cuando Dios quiere hacer una obra, Él quiere unanimidad. Éxodo 17. Verso 8 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces vino Amalec y combatió contra Israel en Refidín. Y Moisés dijo a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés, siguió las instrucciones del cabeza y combatió contra Amalec. Mientras Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina, sucedió que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba su mano, dice en otra versión, cuando sus manos se cansaban, prevalecía Amalec. Ya las manos de Moisés estaban cansadas. Por tanto, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían, diga conmigo, sostenían, diga levantaban originalmente sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo ¿qué? Diga, hubo firmeza. Diga, en la unanimidad hay firmeza. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. ¿Se imagina? Hay firmeza y hay más resistencia. Pobre el ministro que no tiene quien le levante la mano. Y así derrotó Josué a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces el Señor dijo a Moisés, escribe esto en un libro como recordatorio y di claramente a Josué que yo borraré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre, ¿cómo lo llamó? ¿Qué significa qué? Jehová es mi bandera. Y dijo, por cuanto alzó la mano contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalec de generación. Amalec representa a Satanás, al adversario, con sus demonios. Pablo decía, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo, huestes espirituales de maldad. Eso representa a Amalec en el antiguo pacto. Mire cómo fue vencido Amalec con manos levantadas. Porque Amalec levantó su mano contra el trono de Dios y con mano levantada Jehová lo venció. Fíjese,
Pero fíjese que la mano que Jehová levantó en contra de Amalek, para decirle, tu mano se levantó contra mi trono, pero la mía es más pesada que la tuya y más fuerte que la tuya. Mire cómo lo hizo a través de Moisés, con la unanimidad de Aarón y Hur. Ahora imagínense que los hombros de Aarón y de Hur no hubiesen sido hombros de unanimidad, sino que Hur diría, bueno, este Moisés está muy viejito, ¿qué hace Moisés aquí metido ahí tiene que estar allá, tranquilo, y nosotros agarrar el mando? O comenzaron a cuestionar y otras cosas. No, ellos cuando vieron que el viejito estaba, que no podía ya, ellos fueron y se pararon uno a la derecha y otro a su izquierda y le levantaron las manos. Eso es unanimidad. Qué tremendo es un ministro que sabe que no está solo en lo que Dios le ha mandado a hacer. Por ejemplo, yo bendigo a Dios por la obra que está haciendo en medio nuestro en New Jersey, y me ha regalado la compañía allá en el trabajo del hermano Vicente. Y es tremendo. Por ejemplo, el miércoles yo tuve que venir acá, le tocaba a mi pastor, él no pudo. Y me tocó. Y yo tenía una responsabilidad en New Jersey. Pero yo sé que hay un hombre que está ahí que me levanta los brazos. Y es un hombre con mucho trabajo. Tiene su trabajo y sus cosas personales. Varón, ministra el miércoles porque tengo un compromiso. Usted tiene ahí una palabra. No se preocupe, hay algo, pero le damos para adelante. Usted siente. Y usted vio cómo el Señor se glorificó aquí el miércoles. Allá en New Jersey se glorificó más. Hombro con hombro. Es tremendo que el varón un día diga, hoy no sé, hoy como que no voy a ministrar hoy, no me siento. Cristian, por ejemplo, y que él está seguro que está poniendo la antorcha en manos de alguien confiable, un hombro que está junto con su hombro. Gente que se le puede delegar responsabilidad, saber que estamos cargando juntos la obra del Señor. Y así podríamos seguir hablando, hermano. Y mire qué tremendo. Levantaron un altar. Jehová Nishi. Diga conmigo, el hombro unánime no usurpa, no contradice, no envidia, no traiciona, pero sostiene. Aleluya. Diga conmigo, en donde se junta la fuerza de Dios en unanimidad, siempre habrá un altar de victoria. Donde se hace la obra de Dios con unanimidad, siempre habrá un altar de victoria. Jehová Nishi. Ahora, hay unos espíritus enemigos de la unanimidad que hay que echarle el ojo. Tenemos que estar bien, pero bien, en mi país dicen cachirulos. ¿Serio? Con ese espíritu que se meten. Cachirulo, estar mosca. Despierto, alerta. A ver, para donde esté ese espíritu, de una vez meter oración y ayuno para que sea echado fuera en el nombre de Jesús. Que son enemigos. Hay dos que son los dos principados de la unanimidad, que están levantados en contra de la unanimidad. ¿Y cuánto daño han hecho a la obra de Dios? Y siguen haciendo todavía. Mire conmigo Romanos 12, mira el primero, verso 16. Romanos 12, 16. Mire lo que dice. 12, 16. Dice, tened un mismo
mismo sentir los unos por los otros, no siendo qué, altivos, sino acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Mire, la altivez es un principado satánico que se levanta contra la unanimidad. El que se cree más sabio que lo que realmente es. Siempre están contradiciendo, están caminando en la dirección contraria. Los hombres están a una altura, ellos están a otra altura. La velocidad va a cierta velocidad y ellos quieren ir más rápido o se quedan atrás para ver. Siempre están fuera de tono. Y lo lindo es que tampoco quieren entonarse. Y quieren es sacar a los que están entonados para que se entonen con él. Es un espíritu de altivez. Y eso orando se echa fuera en el nombre de Jesús. Dice no altivos. Cuando Pablo dice aquí, sean unánimes, tengan el mismo sentir, dice no sean altivos, porque eso es lo que daña la unanimidad, la altivez. Hay otro espíritu, Filipenses, muy clarito acá. Pablo le dice a los hermanos en el capítulo 1, verso 27, mire lo que les exhorta a los hermanos de Filipo. Pablo está en la cárcel, pero quiere que se mantenga la unanimidad en el propósito. Y dice solamente, Filipenses 1:27, procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del evangelio de Cristo. De manera que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes, ¿cómo, hermano? En un mismo espíritu. Diga unanimidad. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y ¿qué? Y unánimes por la fe del evangelio. Mire cómo Pablo quería que la iglesia estuviera hombro con hombro, cargando la responsabilidad. Que no haya entre ustedes descuido en eso. Combatiendo. Juntos, diga conmigo, juntos y unánime. Juntos y unánime. Esta fiesta yo me gozo de verlo juntos. No hay otro lugar donde ir en estos días, en los días de la fiesta. Tenemos que estar juntos y unánimes en el propósito. Aleluya. Y aquí estamos. Bendito sea Dios. Y en el 2, mira el 2, verso 1. Por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, dice mi versión que yo tengo acá, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completad mi gozo a fin de que penséis de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino que estimando humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios. Diga conmigo, los intereses propios. Ese es el otro enemigo. El estar pensando en mi interés propio rompe la unanimidad. No estar concentrado en los intereses propios, dice ahí, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Haya en vosotros esta manera de pensar o este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el otro espíritu inmundo que atenta contra la unanimidad? Los intereses personales. Entonces, el espíritu de altivez y los intereses personales tratan de impedir la unanimidad en la obra que Dios quiere hacer. Hay otro texto aún más ilustrativo en el mismo Filipenses, capítulo 2, verso 19.
Espero en el Señor, Jesús, enviaros pronto a Timoteo para que yo también me reanime al saber de vuestro estado, pues no tengo a nadie que se interese por vosotros con tanto ánimo y sinceridad. Porque todos buscan ¿qué? Lo suyo propio, sus intereses personales, dice mi versión, no lo que es de Jesucristo. Ya conocéis la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Ahí vemos otra vez el demonio de los intereses propios, del egoísmo. Entonces, cuando Dios quiere establecer un avance en su obra, quiere llevar a cabo una obra del reino, Él va a echar fuera ese espíritu del interés personal. Va a echar fuera el espíritu de altivez para poder juntar los hombros de los que tienen el espíritu de Cristo. Dice Pablo. Diga altivez, intereses personales. Esto se ilustra perfectamente cuando el Señor, en Deuteronomio 20, no lo busque, le voy a hacer referencia por causa del tiempo, vamos terminando ya. Mire, en Deuteronomio 20, el Señor habla y dice, cuando vayas a la guerra y vayas a seleccionar a los que van a combatir, es bien claro, dice, los que se han casado, que vivan su mujer, sus esposas, que se queden. Los que compraron una heredad, que disfruten su heredad, que no vayan. Y los que tienen esto, o sea, ¿sabe qué está diciendo? Que se ocupen de lo suyo, para que cuando estén en la batalla su mente no esté en lo de ellos propios. Porque la guerra es para conquistar la tierra, para establecer mi reino en esa tierra. Diga conmigo, cuando se va la guerra de Dios, cuando se pelea la batalla de Dios, los intereses personales quedan a un lado y los intereses de Dios están en primer lugar. Aleluya. Oiga esto. Ahora viene lo bueno. Dice, porque si se van así, van a estar pensando en lo de ellos y van a volverse pusilánime y van a dañar el ánimo de los otros y van a neutralizar el poder mío para obtener la victoria en la batalla. Mejor que se queden en lo suyo personal y cuando terminen se integran. Pero los que tienen su mente y sus hombros dispuestos a unirlo con el otro hombro para ocuparse de lo mío, ellos vayan. Mire. O sea que Dios te respeta tus intereses personales. Él no mezcla las cosas. Y Pablo en el Nuevo Testamento dice que es lo mismo. Los que tienen sus intereses personales están ocupados tanto en lo de ellos que no sirven para la obra. Los altivos que creen que saben todo no sirven. No quieren, esos hombros no sirven para el reino, para la responsabilidad de Dios. Diga, hombros altivos y hombros egoístas no sirven para la responsabilidad de Dios. Pensar en lo mío, no, que yo no me siento bien, no, que yo esto, no, que yo no estoy de acuerdo, que eso no me parece, que eso, que siempre lo mismo, que esos hombros. Mire bien. Importante esto. Diga conmigo, esto es muy importante. Los 4 que cargaron el paralítico, recuerden que estamos en los 4. Mire dónde nos fuimos con la unanimidad. Pero fueron los 4 que nos llevaron allá. Ahora volvemos a los 4 para terminar. Miren, ustedes saben por qué los 4 lograron poner al paralítico delante de Cristo y que el paralítico saliera con su camilla y los que lo vieron dieran gloria a Dios. Porque ellos no estaban enfocados en ellos mismos. Ellos no estaban pensando en sus propios intereses. Ellos querían que ese hombre fuera sanado y sabían que Cristo lo podía sanar y creían que Cristo lo podía sanar porque dice que Cristo vio la fe de ellos.
Y ese era el enfoque. Cristo tiene poder para sanarlo y ahí se lo vamos a poner delante. Y sea como sea, llegaremos allá. Y se pusieron de acuerdo. Y lograron el milagro. Porque no estaban pensando en lo de ellos propios. Ellos no estaban pensando, bueno, para que nos vean y digan, wow, qué filantrópicos son esos 4 hombres. Qué buena gente son. Cómo ayudan a ese pobre paralítico. Mira cómo lo llevan. Y le dieron aplauso. Bien hecho. Ellos no estaban pensando en eso. Conclusión. Escúcheme esto. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El hombro que no está con mi hombro, está contra mi hombro. El que no es unánime conmigo, y recuerde que el contexto está hablando de un reino dividido, que no prevalece. Contra mí, dice, y el que conmigo no recoge, esparrama. ¿Qué quiere decir el Señor? Si usted no está conmigo recogiendo unánime, al mismo ritmo, si no está recogiendo conmigo en el mismo espíritu, en la misma meta del Padre, en el propósito, no está cargando esta responsabilidad conmigo 100%, váyase a otro lado. Eso es lo que dice Jesús. ¿Por qué lo dijo? Diga conmigo, cuando Dios junta para realizar una obra, el espíritu que no se une no es un buen espíritu. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios a ustedes le ha juntado en este punto de corona? Estos hombros Dios los ha unido. Manténgase unido hasta el final. Porque eso es lo que va a traer a esta ciudad la gloria de Dios. Una fe unánime. Escuche esto. El que vive concentrado en lo suyo propio, sus hombros están incapacitados para cargar responsabilidades divinas. El que vive demasiado concentrado en lo suyo propio, sus hombros están incapacitados para cargar responsabilidades divinas. ¿Por qué? Ya que sus hombros están ocupados y Dios no pone su carga sobre carga de otro. Él toma la tuya para que tú cargues la de Él. Él hace un cambio. Cuando tú dejas lo tuyo a un lado y te preocupas por lo tuyo para tú enfrentar lo de Dios. Por ejemplo, vuelvo y uso el caso con toda la gloria para Dios de Vicente. Él tuvo que dejar cosas que tenía que hacer para meterse con la palabra. Tuvo que cohibirse para meterse porque tengo un encargo que el Señor me ha puesto. A un lado. ¿Qué hace Dios? Él se encarga de eso que tú dejaste. Y tú descansas y te ocupas de lo de Él y tú vas a ver la gloria de Dios. ¡Aleluya! Por esa razón Jesús le dijo a los discípulos, cuando los mandó de 2 en 2, juntos, hombro con hombro, le dijo, no se preocupen, ¿por qué tienen que llevar? El obrero es digno de su salario, Jehová sabe de que ustedes necesitan. Júntense y hagan la obra de Dios. Porque el Señor no va a poner su responsabilidad sobre la carga tuya. Dios quiere hombros vacíos. Vacíos, para cargar la responsabilidad de Él. Por eso el que está muy ocupado con sus propias cosas no está capacitado todavía. Oiga esto, el altivo está descalificado, ya que sus hombros son demasiado altos y la carga de Dios peligra en las alturas. ¿Me escucha? El altivo se cree más alto que Dios. En el momento que yo aquí me crea más ungido que Francisco, por ejemplo,
O que ya en el Bronx yo me crea más ungido que Radamés. Ya los hombros míos se están levantando por encima de los de él. Ya la carga de Dios no va a prosperar en mí, hermano. Porque peligra. A Dios no le gusta arriesgar su carga por allá arriba. Porque la carga tiene que estar al nivel de los que están unánimes. Si tú te subes por encima de los que están unánimes y tú dices, no, yo puedo más, yo soy el más ungido, yo soy el que más sé aquí, yo soy el que más años tengo, yo soy el que más merezco, yo soy el fundador, yo soy el que tengo el título de teología, yo soy el que y para acá y para allá. Esos hombres están muy altos. Esa carga Dios no te la va a poner encima a ti. Entonces el altivo tiene que bajarse al nivel de los humildes. Ahí Dios, ahí, diga, la carga de Dios está cómoda en los hombros bajitos, los humildes. Mientras más nos bajamos para que Dios acomode la carga y la cargamos con humildad, más cómoda está la carga y mejor prospera. Porque el grande, mientras nos bajamos más grande se hace Dios. ¡Aleluya! Oiga esto, Dios y los proyectos de Dios tienen que estar siempre más altos que tus hombros, por encima de tus hombros. Tus hombros no pueden estar por encima de lo que Dios te manda hacer. Miren el arca. El arca la llevaban aquí y el arca siempre estaba más alta. Cuando se equivocaron, vino juicio. Que la pusieron al nivel más bajo que ellos, cargándola, jalándola con carretas, poniéndola sobre un lugar que no era adecuado. Ustedes saben lo que pasó con el arca. Era sobre los hombros, pasito a pasito, al mismo ritmo, en la altura correcta. Oiga esto. El espíritu y fe unánime será muy útil, ya que sus hombros están prestos y dispuestos, aunque tenga que incomodarse un poco para ponerse a la altura del que guía y de sus compañeros. O sea, el que tiene el espíritu unánime es humilde para, aunque él tenga que incomodarse, como pasó ahorita con la carga, que el varón levantó un poquito la mano, aunque él tuvo que hacer un poco más de esfuerzo que lo que la tenían aquí. Porque mire, si usted lleva la carga aquí sobre los hombros, mire, pero el que tiene que levantar un poquito, mire, y él lo hizo. Él se puso a la altura de los demás. ¿Ustedes ven por qué usé la ilustración? Para estar unánime. El humilde, aunque a veces tiene que modificar su postura para mantener la unción de la fe unánime, porque sabe que sobre ese vehículo es que corre el propósito, él se incomoda un poquito. La obra de Dios siempre prosperará sobre hombros de unanimidad. Diga amén. Mírate tus hombros. ¿Son para ti o son para las responsabilidades del reino? ¿Son para tus propias cargas o son para las cargas de Dios? Oro al Padre que esta iglesia sea una iglesia nutrida en hombros de unanimidad y de fe. Denle un aplauso al Señor.